tardes. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Más teniendo en cuenta el frío horroroso que hace fuera, que casi es una aventura, ¿no? De llegar aquí a Batán y para pasar una tarde con nosotros. Y bueno, pues iniciar esta sesión de Nosfera, que, bueno, como algunas veces sabéis, es una actividad que llevamos realizando desde hace un par de años, en la que desde el foro de Biosfera traemos gente para poder dialogar con ella sobre algunos temas que nos parecen especialmente importantes, ¿vale? Sobre todo que tengan que ver del ámbito de intersección entre las ciencias y el mundo social. En esta ocasión, pues me ha tocado comenzar a mí. He sacado la página más corta y lo hago con todo el cariño y con todo el honor, porque evidentemente también la charla con la que inauguramos este espacio y con la que inauguramos este nuevo ejercicio. El tema con el que queríamos comenzar es el organismo dialéctico, y la charla que he preparado está enfocada de una manera que no es especialmente técnica, dado que tampoco tenía muy claro cuál va a ser el perfil de personas que van a asistir. Es una ponencia que es bastante más visual que especial, que no es muy especializada, pero tiene muchos contenidos particulares que pueden ser desarrollados, ¿vale? Mi intención con esto es hacer una visión como muy generalista de un tema particular, que es el de el organismo como sujeto y objeto en biología, y me gustaría que a lo largo de esta sesión pues pudiésemos dialogar sobre los distintos aspectos que vamos a ir aquí. Cualquier cosa, cualquier apunte, cualquier punto que queráis interesante profundizar o que queráis ver con un poquito más de detalle, por favor decidlo, porque no hay ningún problema, ¿vale? Pero he preferido priorizar esa visión de conjunto que irme a los mecanismos puntuales, discretos y más finos que hay detrás de todos estos procesos. Vale. Bueno, pues evidentemente como decía, el punto de partida de todo esto es el organismo como sujeto y objeto en biología y como concepción general. Cuando hablamos de un organismo, en realidad prácticamente todo el mundo tiene una noción más o menos intuitiva de qué es lo que estamos hablando. Es algo con lo que nos relacionamos habitualmente. De hecho, al decir organismo, pues puedo pensar algo como esto. ¿Sí? Algunos de estos organismos, como son fácilmente reconocibles, somos nosotros mismos. ¿Sí? Otros de ellos son elementos con los que estamos acostumbrados a convivir y que en muchos casos son consumidos por nosotros mismos y que además, por esa misma razón, tendemos a clasificarlos, a catalogarlos y a entender que pueden ser de nuestro uso o no. Es decir, establecemos un criterio que es económico en el sentido de explotación de la palabra. Algunos de ellos nos resultan nocivos y por la misma razón pues tendemos a etiquetarlos y esto nos puede hacer daño, como está amantados. Algunos de ellos no son tan familiares que llevan mucho tiempo conviviendo con nosotros hasta el punto de que hemos inferido su propia biología y los hemos alterado hasta conseguir que tengan formas que se adecúan a ciertas funciones, llevándolos hasta el máximo potencial, como por ejemplo este galgo, un cerdito que quiere ser galgo, y en algunos casos pues se rompen completamente todos nuestros esquemas, como esta vaquita de mar, que es un organismo que tiene células animales y vegetales y que pues, desde un plano puramente formal habría que plantearse mucho dónde se encuentra en nuestros esquemas, ¿no? En algunos casos, en realidad, todavía somos incapaces de discriminar, y aquí empezamos ya a encontrarnos con algunos problemas, qué es lo que es un organismo y qué es lo que no, qué está vivo y qué no. Por ejemplo, estos virus, que están en esa interfaz de la biología, que todavía a día de hoy no hay un consenso acerca de si son partículas inertes o son seres vivos, son organismos por su propio uso. En realidad, lo que encontramos es que existe toda una diversidad, una variedad enorme de organismos, de cosas que caracterizamos como organismos, que ocupan todos los medios, que se encuentran por doquier, que los interactuamos con ellos constantemente. Y sin embargo, pues hay una duda que es
¿qué es formalmente un organismo? ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de un organismo? Porque en el caso de un ser humano, como el que aparecía en la primera diapositiva, nos parece súper intuitivo que eso es algo que es cercano a nosotros mismos y por lo tanto lo reconocemos como igual un organismo. Cuando nos llegamos a un límite como puede ser el de los virus es mucho más complejo. ¿Sí? Y ya no decir cuando encontramos que existen superposiciones dentro de los organismos que nos es muy difícil encontrar cuál es el límite entre uno y otro. En realidad, cuando hablamos del organismo como un sujeto y lo enmarcamos dentro de un medio, podemos pensar en una imagen como esta, ¿sí? Con toda una complejidad de objetos que somos capaces de reconocer. De todo este paisaje, si tuviésemos que decir que es un organismo, seguramente lo primero que nos vendría a la mente es esta tortuga, ¿sí? Y nos parece muy intuitivo, ¿no? Efectivamente, la tortuga es un organismo. Un poco más complejo es cuando vemos dentro de la tortuga y decimos que esta tortuga está habitada por miles de millones de microorganismos que pueblan su intestino, que pueblan sus epitelios, que componen todo su... ¿Por qué? Porque para estos microorganismos la tortuga es el medio, del mismo modo que el campo era el medio para la tortuga. ¿Vale? Luego aquí encontramos un pequeño problema de escala. Quizá el consenso podríamos encontrarlo es que tanto para la bacteria como para la tortuga lo que podemos definir son dos entornos, dos mundos claramente diferentes. Un mundo interno frente a un mundo externo. Y lo que nos separa es una barrera. ¿Vale? Esa barrera, en el caso de los seres vivos, pues una membrana, pues un tegumento, la piel, pues una cápsula, una pared, y es la que precisamente mantiene la diferencia entre un mundo y otro. ¿De acuerdo? Hay una separación de física. Y eso es un consenso de base con el que podríamos empezar a trabajar. Sin embargo, desde ese mínimo consenso encontramos una serie de principios y de problemas que son los que nos traen aquí, que son ¿qué diferencia existe entre el exterior y el interior? ¿Cómo se constituyen y definen este interior y este interior? ¿Cómo se relacionan entre ambos? ¿Qué es constante y qué es mutable? ¿Y qué dependencias existen? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el diálogo entre ambos mundos? ¿De acuerdo? A lo largo de esta pequeña presentación, pues lo que vamos a tratar es un poco de cómo se van relacionando, cuál es la relación entre ese organismo como sujeto básico frente a su medio y cómo ha evolucionado la idea del organismo, cuál es la idea que tenemos ahora mismo y cuáles son los problemas que podemos ir encontrando. Una forma intuitiva, ingenia de entender el organismo es entenderlo dentro del contexto de lo que se determinó como el organismo. ¿Vale? Los principios de la ciencia, ese concepto de la ciencia newtoniana, donde el universo es una especie de reloj bien engranaje, donde cada pieza de nuestro cosmos en realidad obedece una función y todo tiene un orden que está previamente construido. De hecho, la palabra organismo, que procede del inglés, lo que quiere decir que es un conjunto de órganos de un cuerpo, ¿vale? Ya sea animal o vegetal, y que tiene una serie de leyes que hace que funcione como reloj. Es más, si nos vamos al concepto de órgano, que viene del latín, se puede aplicar como herramienta o aquello con lo que se trabaja. Un órgano, en su sentido primitivo, en realidad lo que es un instrumento de música, es decir, una máquina extremadamente compleja en la que todo tiene una función armónica. Esa es la visión clásica de lo que es un organismo. Una máquina terriblemente compleja que es armónica en su interior. ¿Sí? De hecho, bajo esa visión, lo que podemos decir es que el organismo es un objeto, es algo que puedo observar, que puedo tocar, que puedo manipular. Es definido y es delimitado, es decir, es diferente frente al medio. Y este es la representación imperfecta de una esencia ideal. ¿Sí? Hasta el punto de que en la biología más clásica, o en el naturalismo más primigenio, se plantean las especies como tipos sobre los cuales voy observando una variabilidad. ¿Sí? Existe un orden que es universal, es decir, existen un montón de especies, un montón de órganos, un montón de objetos que tienen un orden particular, que es clasificable y que es fraccionable. Yo puedo coger mi objeto, mi organismo máquina,
puedo diseccionarlo, puedo extraer cada una de sus partes y a su vez entender para qué funciona. ¿Sí? De ahí que el ideal clásico del organismo es este pato-máquina, en el cual la idea básica es cómo se puede reducir cualquier organismo a una serie de funciones mecánicas en las que algo entra y algo sale. ¿Sí? Y todo está bien engranado. Es estático, no cambia en el tiempo. De hecho, lo que se puede establecer a partir de aquí es que el orden natural es eterno, inmanente, es la idea clásica de la naturaleza, esa escala escala de la naturaleza donde desde los servicios más sencillos a los más complejos cumplen con un orden establecido, que este orden es constante, de ahí que se puedan etiquetar. Yo puedo etiquetar a los organismos en distintas clasificaciones, la más básica de ellas es la especie, porque la especie es algo que es tangible, que no cambia. ¿Sí? Existen tipos que representan el ideal. Cualquiera que haya ido a un museo ha visto que existen una serie de animales y vegetales que están disecados y puestos en vitrinas. ¿Vale? Y ese animal o vegetal en una vitrina tiene una etiqueta debajo. ¿Sí? Con lo cual lo que está diciendo es que ese animal representa a toda una especie. Esto se lleva hasta el punto en el que todos los museos tienen un montón de organismos que se llaman organismos tipo, ¿vale? Los tipos, por ejemplo, que son la representación ideal de esa especie. Hasta el punto de que si tú tienes ese animal disecado o esa fracción de animal, lo que tienes es la representación de toda la naturaleza. La variabilidad, por lo tanto, pues es circunstancial. Es algo que el taxón no tiende a evitar, porque lo que quiere es extraer cuál es la verdad detrás de ese orden natural. ¿Vale? Evidentemente, la mecánica no puede dominar la razón, es decir, todo el movimiento es mecánico, los principios son de acción-reacción. Y finalmente, el ambiente es medio, es donde se desenvuelve el organismo. Medio en el sentido de que es por donde pasa. ¿Sí? No es un elemento instructivo, no es un elemento formativo, no hay un diálogo directo. ¿Sí? Este tipo de observación lo que nos lleva es un conocimiento que está basado en objetos, que ha sido muy fructífero y que continúa hasta el día de hoy. Y de hecho, este enfoque es el que ha permitido el desarrollo de disciplinas como la taxonomía, que no es otra cosa que la ciencia de la ordenación de los organismos, basándose en elementos unitarios, son los tipos, ese organismo tipo, esa especie tipo. La anatomía, que es el estudio de la relación entre forma y función, que toma como elemento unitario el órgano. Yo estudio el órgano y a partir de ahí puedo establecer una forma y una función. Y la herencia como principio de conservación. ¿Sí? Existe una información básica de todos los organismos que es lo que se transfiere de una generación a la siguiente, cuyo elemento unitario ha llegado a conservarse como el gen. De hecho, este concepto del organismo como objeto lo que trata es a la naturaleza como fichas, donde es muy fácil establecer diferencias y a partir de ahí ordenarlas como si trabajes una baraja de cartas y empezar a tirar reacciones. ¿Qué ocurre cuando irrumpe el concepto de evolución en el naturalismo de mediados del siglo XIX? Se incorpora un elemento dentro de esta cadena de pensamiento en objetos que es un proceso en realidad. La evolución no es un orden estático, sino que es un orden dinámico. Sin embargo, si se le aplica un orden, un ideal de objeto sobre este proceso que es de cambio, lo que da es unas reglas que son las por las que tiene que ocurrir la evolución. Es decir, la evolución como concepto amplio simplemente significa el cambio de las especies de los organismos en el mundo. La evolución como teoría quiere decir que hay diferentes modos de explicar cómo ha ocurrido esto. ¿Sí? Cuando yo intento explicar cómo ocurrió la evolución a través de un prisma que es el del organismo como un objeto, lo que me lleva es a que si este objeto está excluido del medio, que no dialoga con este, sino que es la transposición de un orden estático a una dinámica en el tiempo, lo que obtenemos es una evolución en lo que sería un sistema cerrado. Un sistema cerrado es una cajita, donde yo tengo un contenido que está totalmente aislado del exterior. Eso no quiere decir que no evolucione, pero evoluciona por reglas que son internas. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una cajita llena de agua caliente, ¿vale? Esas moléculas van a ir moviéndose de un lado para otro. No va a estar estático, tiene una dinámica propia. Sin embargo, no va a interactuar con el exterior.
todo lo que ocurra obedece a sus propias reglas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso se dice que la evolución en sistemas cerrados ocurre por leyes internas. ¿Vale? No está influido por su entorno. Esto que lleva a un concepto evolutivo que es el de la evolución o bien por selección o bien por ortogénesis. Ortogénesis es una idea antigua que prácticamente ya no se utiliza, que es que la evolución de los organismos está preprogramada. Todo organismo primigenamente es una cosa y deriva en otra porque su historia está marcada para que sea eso. Igual que el programa del desarrollo embrionario. Eso está bastante abandonado. La otra opción es la de la idea de selección, que en realidad es lo que ha llegado hasta buena parte de nuestros días, pero que mantiene esa idea del organismo como un sistema cerrado, dado que la mutación, ¿vale? En este esquema clásico que probablemente habréis visto varias veces, el de mutación, selección y reproducción, es decir, la fuente por la que cambian los organismos es azarosa, es decir, ocurre de manera interna, no hay incidencia directa del medio, ¿sí? De hecho, cuando se segrega estos tres principios, se dice que la mutación, como fuente de última variación, tiene que ser de carácter isotrópico. Isotrópico, en realidad lo que quiere decir es que es continuo, es conspicuo y no está direccionado por el medio, ¿vale? El organismo está aislado de su entorno. Por tanto, toda variación es intrínseca de cada organismo objeto que no está relacionado con su entorno, ¿sí? Por tanto, hay variabilidad. Y el medio es un tamiz, ¿sí? Que hace que los organismos sobrevivan y los no. ¿Vale? Si en algo voy muy deprisa, por favor, paradme, ¿vale? Pues estoy haciendo como una vista aérea. Evidentemente, esa visión del mundo puede ser mantenida, entre otras cosas, por el desarrollo de esa biología del objeto hasta nuestros días, en algunas formas de ciencia, y en concreto una, que es la de la genética. ¿Por qué yo la genética? Si la genética en principio es una de las ciencias más modernas, más progresistas, la que resuelve el problema de la herencia, ¿vale? En realidad la genética, cuando aparece dentro del marco de la biología, lo que supone resolver o dar una idea de resolución al problema de la herencia y de la información en la base de unidades discretas de información, que son los genes. Son partículas que están relativamente separadas del resto unas de otras, y desde luego están separadas del contexto del organismo. Lo que están diciendo es que existe un programa genético que puede expresarse y dar lugar a un organismo, un fenótipo, ¿sí? Clásicamente lo que se dice es que existe una independencia entre el organismo y su medio a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque el material hereditario, esos genes que están dentro del organismo, se expresan para producirlo, pero no se alteran a lo largo de las reproducciones. Existe un cuerpo que es perecedero y existe un cuerpo que es hereditario. Las gónadas, es decir, las células que están en los testículos y en los ovarios, se transmiten de generación en generación y están aisladas del resto del cuerpo. Por lo tanto, da igual cómo se adapte mi cuerpo a las condiciones en las que yo estoy viviendo, que me ponga moreno, que sea más delgado, más gordo, que me quede cojo. Eso no va a influir en las células que están en mis células sexuales y por lo tanto no van a influir en mi descendencia, ¿vale? El ambiente no puede alterar al organismo, ¿de acuerdo? De hecho, la visión más clásica, más tradicional de cómo se expresa la información genética parte del concepto de que la información está mantenida dentro de un formato físico, un objeto, que es el ADN, que se transcribe a un elemento intermedio, que es el ARN, es otra molécula, y finalmente se expresa en las proteínas, que son los ladrillos que componen nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Esta cadena tiene una dirección, de tal forma que el ADN se transcribe a ARN y a proteínas. La proteína es la que interactúa con el medio, finalmente. ¿Sí? En principio, esto no puede ocurrir para atrás. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos hablando de una relación de una única dirección. Esto, cuando se expresa de una manera un poco formalizada, se suele decir que el ADN puede replicarse a sí mismo sin intervención de nada más. Se puede convertir en ARN y se puede dar. Se puede traducir a proteínas y finalmente dar el organismo último, que es el fenótipo. ¿De acuerdo?
¿Qué ocurre? Esta visión lo que tiene detrás es un principio muy fuerte de determinismo, que es algo que se ha estado discutiendo en el seno de la biología durante los últimos 70 años, porque este concepto de la genética en particular lo que establece es una inercia muy fuerte de lo que se transfiere de una generación a otra y de lo que está prescrito en nuestra condición biológica. ¿Sí? Evidentemente, este debate evoluciona en el tiempo y sobre todo a partir de las técnicas modernas de genómica, fundamentalmente a partir del cambio de siglo, se ha complejizado mucho más todas estas relaciones, ¿vale? Hasta el punto de que esa relación lineal del ADN a la RNA y a la proteína, lo que se ha llamado siempre como el dogma central de la biología molecular, un dogma es un acto de fe, pues a día de hoy está completamente replanteado hasta el punto de que el primer punto, el ADN es capaz de copiarse a sí mismo, es decir, ADN más el ADN más 0 es igual a ADN, pues el ADN sin nada más es solamente 0, es un moco, es una sustancia inerte. Si tú coges ADN de cualquier célula y la dejas en una probeta, eso no te hace un organismo, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que se ha complejizado enormemente el marco de relación de los circuitos genéticos de los organismos y además aparece de nuevo un concepto que se había, por así decirlo, minimizado durante todo este desarrollo, que es el de la influencia recíproca entre el organismo y el ambiente. Ya no solamente se ha desplazado esa idea de que existe un determinismo genético que, por así decirlo, prácticamente plantea nuestro destino biológico, sino que además se ha visto que es imposible definir a un organismo fuera de su entorno, incluso en el plano. ¿Vale? Lo cual nos lleva a otro enfoque alternativo, que ha existido también casi desde el principio, pero que por diferentes razones históricas pues, ha tomado vías que en algunos pasos les ha fortalecido y en otros pues, ha quedado soterrado. Y es el del organismo como proceso. Un organismo puede ser entendido como un objeto, algo tangible, que puedo coger a Lucía y la puedo tocar y puedo interactuar con ella, ¿vale? Pero Lucía es un proceso también. Todos los organismos se pueden entender como procesos. Procesos dinámicos y abiertos, es decir, tienen una continuidad, tienen una flexibilidad y tienen un intercambio constante con su medio, ¿vale? Ese intercambio es de materia, es de información y es de energía. Y es lo que hace que constantemente permanezcan en su estado metaestable. Es decir, que tengan la apariencia que tienen, aunque se vaya renovando constantemente sus materiales. De ahí que decimos que además es informado porque recibe información y es lo que le permite responder frente a las necesidades, y es autorreferente porque es capaz de referenciarse a sí mismo, de saber dónde están sus partes, ¿sí? Existe una continuidad con su entorno. No hay posibilidad de separarnos de nuestro entorno. Si cogemos a cualquiera de las personas aquí y la metemos una burbuja totalmente aislada, sin oxígeno, sin ningún tipo de gas, pues os podéis imaginar lo que pasa, ¿no? Pero existe una clausura. Seguimos pensando, efectivamente hay realmente un momento, hay algo que nos separa físicamente del exterior del interior. Y esta clausura, que es física, es funcional. Y ahí es la relevancia de él, ¿sí? Lo que separa físicamente en realidad es la posibilidad de establecer funciones dentro o fuera de un entorno. ¿Vale? He puesto esta imagen, este icono, porque me parece como el elemento más claro de lo que puede ser el organismo entendido como un proceso. ¿Sí? Es decir, esta criatura gestante en realidad es absolutamente dependiente del cuerpo de la madre, que en realidad es su entorno. Bueno, entendido de esta forma los organismos, podemos decir que el orden natural tiene que ser obligatoriamente dinámico, una norma, algo que se vuelve más frecuente de lo habitual. El razonamiento de base es dialéctico, dado que es un proceso y es un proceso abierto, existe constantemente un diálogo, ¿sí? Las categorías evidentemente son convenciones, porque una categoría, al ser una herramienta lingüística cerrada, pues yo puedo establecerla dentro de un proceso en distintos puntos. Si yo hago una película, un vídeo es un proceso, ¿sí? Yo paro el fotograma,
donde quiero, y eso es una categoría. ¿Vale? Y el entorno puede ser entendido a sí mismo como un nicho y una extensión del organismo. Es decir, es lo que me informa constantemente, pero también es donde yo desarrollo mis funciones y por tanto lo modifico. Que mínimo, que cuando estamos respirando, como estamos ahora mismo, es lo más básico de todo, ¿no? Yo estoy cogiendo aire con una carga muy alta en oxígeno y estoy expulsando aire con una carga muy alta de dióxido de carbono. Por lo tanto, estoy utilizando el entorno como un nicho a lo que me nutre, que me da una serie de recursos y estoy alterándolo constantemente. ¿Sí? ¿Lo de la variabilidad? Sí. Sí, los procesos, al final, un proceso a lo que se desarrolla. ¿Sí? Y además, como es un proceso que es abierto, se desarrolla en función a unas condiciones del entorno. Dado que es dinámico, no todos los procesos tienen que ser exactamente iguales. Tú y yo no partes de un tipo ideal, que es lo que reduce un objeto, sino que tienes un montón de procesos que cuando los analizas, conformas una norma. Por ejemplo, si cogemos a todas las personas que hay aquí y las medimos, no va a haber dos personas que midan lo mismo, pero podemos sacar una gráfica, podemos sacar una normal de qué es lo más frecuente dentro de un proceso, como es el crecimiento o el desarrollo de la altura o lo que sea. ¿Vale? ¿Sí? Este tipo de enfoque a lo que lleva es a un conocimiento que está basado en procesos, evidentemente, y lo que ha llevado es a otro tipo de disciplinas, que son clásicas, como es el de la embriología, que en realidad lo que estudia es la constitución de los organismos a través de un proceso que es el de ontogenia. El de la fisiología, que estudia cómo nos mantenemos en equilibrio y desarrollamos nuestras funciones, y la más importante de ellas, la homeostasis, es decir, cómo mantenemos nuestro cuerpo en los niveles que tienen que estar, es decir, que el mundo interior siga siendo constante frente al mundo exterior. Y la ecología, que es lo que estudia es la interconexión entre los distintos organismos que existen y su medio, y a través de un elemento básico, que es el ecosistema, que es un proceso en sí mismo, que es dinámico también. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, un ejemplo de un proceso, pues evidentemente es el desarrollo embrionario, donde podemos parar la fotografía donde queramos, pero en realidad esto es interrumpido. ¿Sí? Y normalmente se habla del desarrollo embrionario, pero el desarrollo ontogénico en sentido amplio, pues es desde el momento en el que el organismo es concebido hasta el momento en el que muere. Es decir, seguimos en un proceso de desarrollo constante. ¿Vale? Eso también implica que podemos repensar cómo se establecen las relaciones entre lo que está dentro del cuerpo y lo que está fuera, incluyendo ese concepto de genética que habíamos visto previamente, que es reconsiderado a partir de los años 50 por Waddington, por otra gente también, pero que empieza a tener cierta fuerza a partir del cambio de siglo, una vez más, sobre todo por la entrada de nuevas tecnologías que permiten observar con mucho más profundidad lo que ocurre dentro de nuestras células. ¿Vale? Y de hecho, esta visión lo que establece es que el material genético, que no es la única información del organismo, pero es la que conocemos históricamente con más profundidad, no se constituye como un elemento discreto que va reproduciendo un organismo, es decir, que discrimina y que determina cómo va a ser un organismo, sino que en realidad lo que construye es una especie de paisaje por el que el organismo se va a desarrollar. De ahí ese concepto de paisaje epigenético que acuñaba Waddington, en el que él entendía que todo nuestro marco genético puede construir una especie de paisaje con valles, con canales, pero el desarrollo último del organismo es por dónde va leyendo. Yo puedo tener una serie de instrucciones, por así decirlo, genéticas, pero la construcción del organismo no obedece únicamente a esas instrucciones, sino que obedece a cómo se desarrollan en el tiempo y sobre todo cómo interactúan con el entorno. ¿De acuerdo? Evidentemente la nutrición, el espacio en el que habito, el deporte que hago, otras tantas variables pues están influyendo en cómo se desarrolla ese organismo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces pasamos de una visión puramente de determinismo genético, en el cual cualquier factor ambiental en variación, es decir, una temperatura A, B, C, una alimentación A, B, C, 1, 2, 3, al entrar dentro de un programa genético,
es homogeneizada y lo único que determina si un organismo tiene una forma A o B es su plano genético. ¿Sí? Se entiende el dibujo, ¿verdad? Es decir, tenemos tres ambientes distintos y en realidad da lo mismo. Lo único importante es que al pasar por el filtro del organismo, si tiene una constitución genética A o una constitución genética B, va a haber un organismo A o B. ¿Sí? La visión contraria, evidentemente, sería la de hay un determinismo ambiental. ¿Sí? Yo tengo tres entornos, tres factores ambientales, yo tengo dos programas genéticos distintos y lo que cambia en realidad es mi ambiente, si es A o es B. ¿Sí? El ambiente determina el organismo. Lo que encontramos es que en realidad para la inmensa mayoría de lo que podemos entender como caracteres de un organismo ocurren por medio de una dialéctica, un diálogo, ¿sí? Donde una constitución hereditaria, interna, fisiológica, está todo el rato interactuando con las señales que entran y salen del organismo y a partir de ahí construye. Toda la construcción del organismo ocurre por materiales que son su entorno en realidad. Las células que tenemos ahora en nuestro cuerpo van a ser otras distintas dentro de elementos, no va a quedar prácticamente ninguna. Hay una reposición material constante y eso tiene que ver con que en realidad existe una continuidad frente al entorno, ¿vale? Desde el punto de vista evolutivo, evidentemente, plantear los organismos de base como procesos nos lleva a entender que puede también considerarse el propio organismo como un proceso, evidentemente, en sí mismo, en el sentido de que el proceso ontogenético. ¿Sí? Es decir, el organismo se va construyendo constantemente, el organismo se va adaptando constantemente y si yo no interfiero ni pongo una regla restrictiva de ningún tipo, como la que habéis visto anteriormente, de las células de mi sistema sexual están aisladas del mundo, si yo no establezco eso, lo obvio, lo natural, es que el organismo esté constantemente adaptándose a su medio y esas adaptaciones continúen en la descendencia. ¿Sí? De hecho, lo que ocurre en los sistemas abiertos, es decir, que intercambian información, materia y energía con su medio, adaptativos, es decir, que además de intercambiar lo que hacen es que son capaces de alterar su configuración para responder a ciertas necesidades, es que se acomoden a las fluctuaciones frente al entorno. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esa visión del mundo en realidad es la más primitiva de todas en lo que se refiere a la evolución. ¿Sí? Este tipo de adaptación es la que podríamos denominar como Lamarckiana, haciendo referencia a Jean-Baptiste Lamarck, que fue la primera persona que plantea un cuerpo teórico completo en torno a la evolución. Y que básicamente, aunque decía muchas cosas sobre las cuales pues, podríamos detenernos, pero os voy a ahorrar las 2 horas y media de árbol. En realidad, si cogiésemos todo eso, lo que nos podríamos crear es una sola idea, muy básica, pero muy poderosa. Y es que el organismo es el sujeto activo de su propia evolución. El organismo responde a las necesidades del entorno. ¿Sí? Es capaz de adaptarse continuamente de manera fisiológica y si no hay ninguna barrera que impida que pase a la siguiente generación, eso es lo que constituye el cambio. ¿Sí? No hay un sistema cerrado, no hay una evolución por leyes internas, no hace falta invocar un mecanismo azaroso, en realidad es invocar nada, porque decir azaroso es como decir que no tengo ni idea y bueno, el propio Darwin lo decía, entre otras muchísima gente. ¿Qué ocurre? Esto evidentemente ha sido negado durante mucho tiempo, fundamentalmente a partir de los experimentos de Weismann, que no lo he puesto a la diapositiva al final, me parece, y que básicamente lo que venía a negar es esa continuidad, ¿sí? De la adaptación fisiológica del organismo frente a la adaptación evolutiva, ¿vale? Del linaje. Bueno, esto es de un artículo de hace 6 meses, parece. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Al día de hoy estamos volviendo a recuperar este tipo de tesis para poder explicar en buena parte cómo son capaces los organismos de adquirir novedades, de adaptarse a su entorno y transmitirlo a la descendencia. ¿Vale? Este artículo en concreto, lo he traído porque es especialmente llamativo, lo que habla es de cómo ratoncitos se les puede
suministrar un estímulo que está vinculado a un elemento que es nocivo, ¿vale?, que da miedo, e inducir una respuesta de reacción en estos organismos, ¿vale?, a un olor, una descarga eléctrica, ¿sí? De tal forma que el ratón, pues, como buen organismo mamífero con un grado de inteligencia remarcable, aprende que cuando huele eso, pues le van a hacer daño. Y por lo tanto tiene miedo, y cada vez que huele el olor característico se esconde, huye y no quiere saber nada del asunto. Cuando estos ratones se les permite reproducirse y se reproduce el experimento en la segunda generación, pero solamente sin el periodo es decir, directamente sin el periodo de adiestramiento, es decir, a los ratoncitos de la segunda generación se les da el estímulo pero no se les da el castigo, por así decirlo, salen corriendo. Hay una herencia de una memoria en realidad, lo cual es poco menos que sorprendente, ¿no? Y que evidentemente rescata ese principio de herencia en el que los caracteres adquiridos pueden pasar a la siguiente generación, ¿sí? Y este es un caso que es muy evidente, pero en realidad a través de una nueva ciencia que se va desarrollando desde hace unos 15 años de forma extremadamente potente, que es la epigenética, pues parece que es algo que es no solamente factible, sino que es ubicuo. Es decir, el hecho de que factores ambientales son capaces de modificar marcas que están por encima del ADN, y esas marcas no son borradas, dependen de ese entorno y pasan a la descendencia, con ciertos ciclos. No todo pasa, evidentemente, pero sí que es posible la transferencia de caracteres. Y de hecho, pues ahora mismo la prensa está llena de artículos como estos: la teoría de Lamarck, la herencia de caracteres adquiridos en plantas, el crecimiento de Lamarck, es la evolución lamarckiana relevante para la medicina, es la evolución darwiniana y o lamarckiana, o herencia epigenética transgeneracional, mecanismos de varios. Con lo cual hemos vuelto casi a un punto de inicio donde la biología rescata esa noción del organismo como proceso, donde no hay una rotura real entre un organismo y su progenie en lo que respecta a la adquisición de novedades, y donde podemos volver a establecer que el diálogo organismo-ambiente es la base sobre la cual se construye toda la biología, ¿sí? De hecho, en terminología moderna, lo que podríamos entender como un organismo es un sistema complejo adaptable, que no es otra cosa que un sistema que está relativamente aislado, pero que establece flujos de intercambio con su entorno, de información, de energía, de materia, y que es capaz de modificarse interiormente para hacer frente a cualquier tipo de alteración del medio, ¿sí? Es como un globo, que no es un sistema tan complejo, pero es una imagen fácil de decir, ¿no? Un globo lleno de aire, en principio tiene una forma. Si yo lo presiono con mis dedos, lo presiono con agujas, es capaz de cambiar su forma, ¿sí? Sin romperse. Prevalece su continuidad interna, su contingencia, pero se adapta a la forma que yo le imprimo, ¿sí? Evidentemente un organismo no es un globo, es muchísimo más complejo, pero la idea es que es capaz de poner a disposición mecanismos internos para poder mantener sus funciones, ¿sí? Hasta el punto de que si nosotros, por ejemplo, estamos en un entorno frío, modificamos nuestro entorno para mantener nuestra temperatura corporal, ¿vale? Que en realidad no es muy diferente de esto. Una entrada, una salida, unos procesos internos que me permiten procesar la información del medio y adaptarla a mis necesidades, ¿vale? Una visión que es más directa y directa. Con lo cual, esta noción que teníamos de la separación entre un mundo interno y un mundo externo por medio de una frontera, una membrana, sigue siendo válida, pero hay que complementarla y hay que pensarla en los términos. ¿Por qué? Porque la frontera no es una frontera absoluta, sino que es permeable, y esa permeabilidad ocurre a través de puertas. Es decir, no toda la frontera es absolutamente permeable, si no, no habría una diferencia entre dentro y fuera, pero existen una serie de puertas que permiten conectarlo dentro o de fuera, y además esa conexión es medida por el propio organismo. Existen funciones que regulan eso a través de bombas, de receptores, de transductores,
que precisamente lo que están haciendo es mantener esta diferencia entre el interior y el exterior. ¿Sí? Con lo cual, no solamente existe una frontera y existen unas puertas, sino que existe una continuidad con el entorno a través del gradiente. Todo el organismo se construye a partir de ese gradiente. Lo que hace que el organismo funcione es que lo de dentro es diferente de lo de fuera. ¿Sí? Si yo tengo agua muy salada afuera y un entorno muy poco salado dentro, la tendencia natural es que esté dentro. ¿Sí? Si yo no pusiese ningún remedio, al final todo estaría igual de salado y se acabaría, no habría proceso. El organismo, sin embargo, lo que está haciendo constantemente es desequilibrar esa relación para que el proceso continuamente continúe. ¿Sí? Ese proceso trasladado al ámbito metabólico en realidad se traduce en comer, beber, orinar, metabolismo. ¿Sí? Lo que hacemos constantemente es importar entropía del entorno, desorden del entorno, para poder mantenernos a nosotros mismos de forma ordenada y de una constitución. Algo que identificamos como un objeto, aunque en realidad es un proceso. Con lo cual, si tuviésemos que pensar en algo parecido a un organismo fuera de lo que entendemos que es un organismo, pues podríamos pensar algo como esto. Donde existe la continuidad material con el entorno, no hay una diferencia entre el remolino y el resto del agua. Es lo mismo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que esto es un vórtice. Es un vórtice de entropía y es un vórtice de información. Un organismo puede entenderse como eso. En una continuidad del entorno se manifiesta como un vórtice, como una cristalización donde la diferencia entre lo de dentro y lo de fuera, en este caso lo que es una diferencia de potencial, genera una estructura que es compleja. ¿Sí? Y este proceso, evidentemente, como es continuo, lo que implica es que el diálogo entre el entorno y el organismo es constante y es constitutivo, es imposible de separar en todos y cada uno de los procesos. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de cómo se constituye un organismo, tanto a nivel ontogenético, es decir, el desarrollo de su vida, como a nivel filogenético, es decir, a lo largo de la serie de generaciones que constituye la evolución, lo que existe es un diálogo constante. Ningún proceso queda aislado del entorno. Y estos procesos pueden entenderse dentro de dos categorías básicas, o al menos yo lo he querido discriminar así. La que tiene que ver con la adaptación morfofuncional, es decir, la adaptación, que es cómo el organismo es capaz de modificar sus condiciones para cumplir con sus necesidades frente al medio. Y dos, la construcción del nicho. Cómo el entorno es capaz de alterar su medio inmediato y dejar una huella, que también es hereditario. Y de hecho, pues lo que tratamos de entender a partir de ese principio es cómo el medio está involucrado en todos estos procesos, por ejemplo este de morfogénesis, cómo el medio es capaz de dar instrucciones que alteran el desarrollo de los organismos, tanto a nivel normal como a nivel patológico. Esto, por ejemplo, es el desarrollo de un ratón cuando la madre gestante se le administra alcohol. Es terminante conocido que el consumo de alcohol durante la gestación puede alterar el desarrollo de los fetos. ¿Sí? Eso, he puesto esta imagen porque es muy clara. Sin embargo, existen toda una serie de condiciones que van desde el influjo de la gravedad, los gradientes químicos, la exposición a toxinas, a disruptores endocrinos, a todo un montón de sustancias que están condicionando el desarrollo del organismo por un lado. Y por otro, evidentemente, toda la materia que incorpora ese organismo viene de fuera. ¿Sí? Con lo cual, llegamos a un punto en el que hay autores que han llegado a considerar que en realidad el programa genético o el programa interno del organismo lo que hace es, por así decirlo, establecer las rutas por donde tiene que desarrollarse el organismo. Pero el organismo se desarrolla solo, se autoorganiza. ¿Sí? De igual manera que el remolino, nadie le está diciendo lo que tiene que hacer, simplemente sigue con su principio de disminución de entropía. ¿Vale? Lo que yo puedo hacer es hacer agujero aquí o aquí. Por supuesto, esto también tiene que ver con las influencias del organismo
frente a su adaptación fisiológica, que va desde el punto de, como decía, consumo moreno o consumo más grasa y por lo tanto de como más gordito, e incluso la transferencia a siguientes generaciones. Este es igual un ejemplo que siempre suelo traer porque es muy gráfico de cómo hicieron un experimento con gallinas en las que un grupo, que era el grupo control, se pega las gallinas en un gallinero, se les ponía un ciclo de luz normal, día, noche, y se les dejaba comer. Y las gallinas pues tenían un comportamiento que era ordenado frente a cómo comían. Preferían un tipo de grano, comían masas determinadas. El grupo de experimentación lo que hacían era cambiarles constantemente el ciclo de día-noche, por lo cual las gallinas estaban estresadas, estaban hechas polvo y comían lo que podían. Pillaban cualquier cosa, no tenían ningún tipo de discriminación frente al tipo de grano, a cualquier hora, con lo cual teníamos dos comportamientos que eran distintos. Cuando a estos organismos se les permite reproducirse, entre ellos evidentemente, pero entre los dos grupos, y se expone a los polluelos a un entorno que es el normalizado, día-noche, encontramos que los polluelos del primer grupo tienen el comportamiento del primer grupo y las gallinas, los pollos del segundo grupo tienen el comportamiento del segundo grupo. Sí, ese comportamiento adquirido por los padres se hereda. Y eso ha ocurrido a través, en este caso, de una alteración en el marco epigenético, que es un nivel de información por encima del gen. ¿Vale? Evidentemente no es el único plano en el que el organismo es capaz de influir sobre sí mismo en función de las necesidades del medio para introducir novedades, adaptaciones, y estas perduran en el tiempo. De hecho, incluso en el plano genético, hasta ahora todo esto que hemos ido viendo eran cuestiones epigenéticas que no tocan la cadena del ADN, pero en el plano genético, de hecho, se sabe que buena parte de las novedades que se han incluido a lo largo de la evolución no tiene tanto que ver con la modificación de esos objetos que a día de hoy tendríamos que replantearnos si siguen siendo válidos, dado que algunos pensamos que no, que son los genes. No tiene nada que ver con la modificación de lo que hemos llamado genes, como con la modificación de las secuencias que están alrededor de ellas y que influyen en cómo se van a expresar. Y buena parte de ellas son elementos móviles. Son secuencias de ADN que se copian de una a otra dentro del genoma, de la hebra completa del ADN, modifican su composición y son capaces de inducir más funciones o de reventarlo completamente en función de cómo va. ¿Vale? Estos elementos móviles responden al entorno, son extremadamente sensibles al estrés y además son sensibles discriminadamente. Hay elementos móviles que responden ante shocks de temperatura, hay elementos móviles que responden ante desnutrición, elementos móviles que responden ante la entrada de virus. ¿Vale? Hay una especificidad bastante fuerte tanto entre el elemento estresante que viene de fuera como el sitio donde acaban copiándose. ¿Sí? En algunos casos más o menos definido, en otros es terriblemente puntual y saben perfectamente dónde van. ¿Eso qué pasa? Que al copiarse en eventos de alto estrés ambiental son capaces de inducir la formación de nuevas redes de transcripción genética y por tanto generar nuevos rasgos. De hecho, este tipo de moléculas, que son hasta el 50% del genoma humano y en algunas plantas constituyen hasta el 90%, están muy relacionadas con los virus. De hecho, una buena parte, hasta el 9% de los seres humanos, son virus endógenos en toda la red. Es decir, son secuencias y partículas que son perfectamente reconocibles con lo que entenderíamos como virus. Y se ve que cuando se ponen en contexto del resto del organismo, tienen funciones que son muy definidas. Y en algunos casos han sido las detonantes de la adquisición de novedades evolutivas muy fuertes, como es, por ejemplo, el caso de la adquisición de la placenta en los mamíferos. ¿Vale? Aparte de la regulación del cerebro, la formación de la retina y otros en casos no solamente de seres humanos, sino en muchísimos otros organismos. ¿Vale? Esto tiene que ver también con la activación de estos elementos móviles y de las partículas que pueden llegar a formarse, que son los virus, con un fenómeno que se conoce como transferencia horizontal. La transferencia horizontal es la transferencia, o la redundancia, de material genético de un organismo a otro por vías no sexuales. Es como si, por ejemplo, una planta y una rata de repente compartiesen información a través de un vehículo que es un virus.
Un virus de una rata es capaz de llevarse un cachito de la información de esa rata, crearse una planta, meterla y hacer un organismo que sigue otra vez. La transferencia horizontal es un mecanismo que una vez más responde al ambiente. Evidentemente el propio virus se puede ser entendido como ambiente del organismo y lo que hace es cruzar información de un reino a otro constantemente. ¿Vale? Todavía no somos capaces de identificar cuál es la incidencia real de la transferencia horizontal en todos los organismos, pero sabemos que en bacterias constituye pues, cerca del 80% de la responsabilidad de su evolución. Es decir, prácticamente entre el 80 y el 90% del material genético de las bacterias ha sido transferido a una entre unas y otras. Con lo cual, su modo más básico de evolución es pasarse cronos, básicamente. ¿Vale? Y esto no deja de ser una adquisición constante de información del medio, en el plano. En organismos eucariotas, en animales, en plantas, en hongos, se conoce de menos el impacto, aunque se sospecha que está muy pormenorizado porque no se ha sabido dirigir el foco adecuadamente, porque se ha buscado transferencia horizontal en las secuencias que igualmente llamamos genes, cuando estas constituyen una parte que es minoritaria de los organismos. Entonces ahora se está empezando a investigar en la transferencia de elementos móviles y se están dando bastantes sorpresas. Entonces se piensa que es un elemento que es muy importante en la evolución de los organismos y que una vez más es una interfaz completa entre ese organismo y su medio. De una forma un poco más íntima y un poco más cercana a la realidad inmediata, es decir, ya no llegando al plano evolutivo, tenemos que contemplar también dentro de este prisma las relaciones que se dan entre un organismo y el resto de organismos que viven con él, que lo constituyen, que forman un holobionte, es la palabra que se utiliza actualmente, ¿sí? Un consorcio de organismos que tiene un sentido funcional. De hecho, cada vez hay mucha más información y mucha más evidencia de hasta qué punto no somos nada sin el resto de microorganismos que nos componen. El microbioma, que es como se ha denominado este órgano externo, es el conjunto de bacterias, protozoos, virus y hongos y pequeños animales también, que pueblan nuestro organismo, que pueblan nuestros tegumentos, nuestra piel y sobre todo pueblan nuestro intestino, nuestro sistema digestivo, que son capaces de interaccionar con él, que son capaces de activar funciones, son capaces de inducir el desarrollo del sistema inmune, de promocionar el desarrollo embrionario de la angiogénesis y la formación de los vasos sanguíneos del intestino, que son capaces de influir en muchos otros aspectos, pero uno de los más sorprendentes es que son capaces de influir en nuestra cognición. De hecho, se sabe que la flora intestinal tiene un tránsito constante de información y una comunicación constante con el resto del organismo, con el sistema nervioso central, a través de distintos mecanismos, como es directamente por la estimulación del nervio vago, a través de la segregación de neurotransmisores, a través de moléculas que son de inflamación. Y mediante estos mecanismos de comunicación, no solamente, evidentemente, se comunica con el organismo humano, sino que además lo condiciona e incluso es capaz de generar comportamientos muy definidos como es la apetencia por ciertos alimentos. De hecho, hay un estudio que es interesante, llamativo por lo menos, que tiene que ver con cómo distintos grupos, uno control y uno experimental, cuando se les somete a un estudio sobre la apetencia del chocolate, y se analiza cuáles son las señales microbianas en su orina, se dan cuenta de que las personas que tienen un tipo de bacteria y un tipo de señal enriquecida en la orina tienen mucha más apetencia por el chocolate que el resto. Y a partir de ahí se diseñan otras baterías que permiten explicar que la presencia de ciertos microorganismos en el intestino pueden activar la búsqueda de ciertos alimentos en concreto. Es decir, cuando tenemos un antojo de un alimento en particular, seguramente el antojo no sea nuestro, porque la culpa de esa adicción es suya, no mía, ¿vale? Y esto, bueno, se extrapola a todo el organismo hasta el punto de que incluso rompe con las fronteras puramente físicas y nos lleva a considerar un concepto, por ejemplo, que es el de nube microbiana.
aunque nosotros tengamos la sensación de que nuestro límite termina nuestro documento, en realidad si lo miramos con una cámara térmica, veremos que no, hay una nube de calor que nos rodea, un aura, por así decirlo, que es la que discrimina la temperatura entre dentro y fuera del cuerpo. Esa misma nube está plagada de bacterias. Estamos emitiendo bacterias en algunos casos, simplemente están rodeándonos a través de ese cambio de calor, de ese gradiente de calorífico que existe, en algunos casos está siendo expulsada de forma activa a través de el aliento, de la respiración, de las ventosidades, que son cosas que hacemos todos los seres humanos y que están plagadas de bacterias. Con lo cual, todos los seres humanos tenemos una nube microbiana que nos acompaña, que evidentemente va todo el rato intercambiándose con las bacterias que están suministrando nuestra piel, por lo tanto, un intercambio constante, y con lo cual lo que quiere decir es que estamos transfiriendo bacterias de unos a otros constantemente. Y que probablemente mañana tengáis bacterias mías, todas las personas que estéis aquí, porque yo estoy hablando de vosotras, es lo que. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto, evidentemente, es constitutivo por un lado, y por otro, lo que está haciendo es una transferencia de información constantemente que vuelve de nuevo a poner de manifiesto esa continuidad de campo donde cada uno de nosotros pues no somos nada más que una cristalización de ese entorno en la que hay un proceso de intercambio constante, ¿vale? De conformación, de constitución. E incluso, bueno, pues podemos llevar a cuestiones mucho más sesudas, que es cómo relacionar organismos que son capaces de no solamente constituirse a sí mismos, no solamente de adquirir información del medio, sino que son capaces de suministrar información a su medio para modificarlo y a su vez impedirlo. Como es el caso de este gusano de aquí, esta larva, que establece una relación de tres, un triángulo nutricional un poco particular, en el que la larva tiene en la saliva una bacteria, Wolbachia concretamente, que tiene la capacidad para reactivar el metabolismo de las hojas. Con lo cual, este pequeño organismo lo que hace es que es capaz de reverdecer las hojas antes de comérselas. ¿Vale? Esto que en principio puede parecer superfluo, lo que está diciendo es que existe una comunicación entre organismos que hemos clasificado de tres reinos distintos y que tienen que tener una codificación en común, un lenguaje en común que permita transferirse unos a otros y por el cual la bacteria es capaz de influir un desarrollo en la hoja y a su vez la larva es capaz de mantener a la bacteria y de comerse la hoja. Con lo cual, discriminar quién es el organismo y quién no aquí, pues pudiera ser un verdadero cabeza. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente casi cerrar con esta diapositiva, que es un clásico entre mis ponencias, que es la de cómo relacionar un poco este tipo de cuestiones a través de tres canales, que son genético, epigenético y ambiental. Como esto, la configuración quizá más actual es el pensar en que no simplemente existe una expresión, como veíamos en el dogma central de la biología molecular, entre el plano genético a través de una expresión epigenética, es decir, de todos los circuitos del organismo, todos los circuitos celulares que se expresan en un entorno, sino que el propio entorno es capaz de influir en las marcas epigenéticas, es decir, en el funcionamiento habitual del organismo, modificar, adaptar su funcionamiento, es capaz de influir en cómo se establece el código genético, la información genética, perdón, e incluso es capaz de introducir nuevos paquetes de información a través de virus, de simbiontes y de paquetes puramente complejos. Y simplemente quedarnos con esta frase, ¿vale? Que me parece que es probablemente de las más relevantes, que es la que nos hace volver a pensar todo este concepto del organismo ya no como una cajita estándar, sino algo que es dinámico, que fluctúa, que está en constante cambio y que ese cambio tiene que ver con su entorno. Pero no está simplemente a expensas de cómo va la marea, sino que es capaz de navegar. ¿Vale? Y de hecho todo organismo
en sí mismo es capaz de ponerse a disposición de las necesidades del medio, pero es capaz de cambiar el medio. Es capaz de construir entornos en los que vivir, un mundo entero. Es capaz de adquirir elementos del ambiente como parte de su fisiología, como una coraza, o de construir ciudades enteras. Es capaz de tener adaptaciones de lo más extrañas y difíciles de comprender. Es capaz de establecer relaciones con su entorno y con el resto de organismos que son indistinguibles unos de otros. Y es capaz de crear extensiones que son parte del mismo también, porque al fin de cuentas pues no dejan de ser parte de nuestra propia evolución. Y como corolario, en realidad lo que podemos decir es que todo organismo es muy bien. Y nada más.